En 1996, Corea del Norte atravesaba una de las peores hambrunas sufridas por una nación industrializada en la historia moderna. Pero una idea surgió dentro del alto mando del gobierno para intentar solucionar el problema. En el norte, una zona montañosa y hostil, comenzaron una gran campaña para criar cabras montesas. Como éstas se alimentaban de arbustos abundantes en la región, parecía la solución perfecta para obtener más alimento. En solo 2 años, la población de cabras se triplicó. Pero esos arbustos que las cabras devoraron rápidamente eran los que mantenían unido el suelo suelto de las montañas durante las intensas lluvias anuales. Sin ellos, comenzaron a producirse enormes deslizamientos de tierra que destruyeron gran parte de las pocas tierras cultivables del país y provocaron la inundación total de varias minas de carbón. En apenas 4 años, entre el 5% y el 10% de toda la población de Corea del Norte murió. Y este es solo un pequeño ejemplo de una decisión desastrosa en un país que posiblemente tiene la economía más mal administrada de los tiempos modernos. Pero la Corea del Norte que ves hoy en las noticias, con ciudadanos hambrientos y un liderazgo obsesionado con fabricar armas nucleares como último intento desesperado por mantenerse en el poder, es en gran parte el resultado de lo ocurrido en las últimas décadas. Mientras que la diminuta economía norcoreana hoy contrasta con la increíble prosperidad de Corea del Sur, que ahora produce más de 70 veces lo que produce el norte. Las cosas antes eran muy distintas. De hecho, durante décadas, fue Corea del Norte la que mantenía una superioridad política, económica, tecnológica y militar sobre el sur. Corea del Norte estaba tan avanzada que en algún momento fue señalada como un brillante ejemplo del comunismo en el mundo en desarrollo, y por un breve periodo fue la sociedad asiática más industrializada y avanzada. De ser el llamado Estado socialista ideal, a convertirse en uno de los peores lugares del mundo para vivir, esta es la historia de cómo Corea del Norte se volvió increíblemente pobre. Durante casi toda su existencia, Corea ha estado rodeada por naciones mucho más poderosas, y por eso tuvo que adaptarse constantemente para sobrevivir. Hay un dicho famoso en ambas Coreas que dice que es un camarón entre ballenas, y que la península ha sido invadida 900 veces en los últimos 2000 años. Durante los últimos 10 siglos, Corea sirvió como un estado tributario de las distintas dinastías chinas, que eran con mucho las potencias más importantes de Asia, e incluso del mundo. Sin embargo, China comenzó un largo y lento declive justo cuando los europeos empezaban a repartirse todo el mundo. Esto dio paso a una nueva potencia asiática, que buscaba industrializarse rápidamente y modernizar su ejército para defenderse de los europeos. A finales del siglo XIX y principios del XX, ya no era China, sino Japón, quien representaba la mayor amenaza para Corea. Como Corea no podía mantenerse por sí sola, buscó el apoyo del Imperio ruso, que también quería expandir su influencia en la región. Con la ayuda de Rusia, Corea comenzó a industrializarse, reformar su sistema educativo y modernizar su ejército. Pero el Imperio ruso estaba en decadencia, y ningún hecho lo demostró mejor que su derrota en la Guerra Ruso-Japonesa de 1904. Esa humillante derrota permitió que Japón ejerciera una influencia sin obstáculos en la región, y Corea ya no pudo resistir por más tiempo. En 1910, Corea se convirtió oficialmente en una colonia japonesa. Desde entonces hasta 1945, Corea fue sometida a una explotación brutal. Sin embargo, también hubo cierto desarrollo económico importante. El norte de Corea es increíblemente rico en recursos naturales. Según un informe de Goldman Sachs, Corea del Norte se encuentra sobre depósitos minerales valorados en unos 10 billones de dólares. Por eso, los japoneses construyeron grandes minas y plantas de procesamiento, desarrollaron una próspera industria de fertilizantes, crearon innumerables represas y estaciones de bombeo para irrigar los campos, y levantaron plantas eléctricas modernas. La infraestructura del país
fue mejorada con el fin de transportar todos esos materiales esenciales a Japón para apoyar el esfuerzo bélico. Pero el reinado del terror japonés terminó de forma repentina. La liberación de Corea. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, 1.5 millones de tropas soviéticas lanzaron una invasión relámpago a Manchuria, en un intento por apoderarse de la mayor cantidad de territorio posible antes de la rendición del Imperio japonés. Al mismo tiempo, Estados Unidos borró del mapa Hiroshima y Nagasaki. Semanas después, la guerra más grande de la historia humana había terminado, pero inmediatamente se preparaba el escenario para un nuevo conflicto, mucho más largo. Al igual que Alemania fue dividida tras la guerra, Corea también fue partida en dos, y ahora existía bajo ideologías políticas totalmente opuestas. La nueva frontera se convirtió en la línea del frente de la Guerra Fría. La Unión Soviética, al controlar el norte, rápidamente nombró a Kim Il-sung, un combatiente guerrillero durante la guerra que luego se convirtió en oficial del ejército soviético durante la liberación de Corea. Kim Il-sung comenzó rápidamente a construir una economía socialista de mando, basada en el modelo soviético y con su ayuda. Se redistribuyó la tierra, se nacionalizaron las industrias japonesas, se creó un banco central socialista y se estableció un Estado comunista de partido único. Más tarde, todo el poder fue entregado a Kim Il-sung, quien llegó a ser más un dios que un gobernante para los norcoreanos. En el sur, Estados Unidos creó una economía de mercado democrática, aunque funcionaría más como una dictadura brutal hasta la década de 1980. El norte tenía casi todos los recursos naturales y la mayor parte de la capacidad industrial. Y el 92% de la generación eléctrica también estaba en el norte. De hecho, por un breve periodo después de la Segunda Guerra Mundial, Corea del Norte era, con diferencia, el país más industrializado y urbanizado de toda Asia. Bajo la ocupación japonesa, Corea del Norte se convirtió en una potencia industrial. Pero el sur tenía casi todas las tierras agrícolas de calidad y la mayoría de la industria ligera de consumo. Los japoneses habían convertido al sur en la despensa que alimentaba sus esfuerzos de guerra. De repente, Corea del Norte no tenía suficientes tierras cultivables para alimentar a su población. Con una clara ventaja industrial pero escasez de alimentos, y con el temor de que el sur, respaldado por la economía más grande del mundo, pudiera alcanzar rápidamente al norte, Kim Il-sung, con el apoyo de los soviéticos y más tarde de los chinos, lanzó una invasión en 1950. La Guerra de Corea. Al principio, parecía que la victoria del norte era inevitable. Pero las fuerzas de combate de las Naciones Unidas lograron hacer retroceder al norte hasta la frontera con China. China, preocupada por tener un bastión capitalista en su frontera, envió 500.000 de soldados a la península coreana y lograron empujar la línea del frente de nuevo cerca de las fronteras originales. La guerra se estancó y durante los años siguientes hubo pocos avances. Como ninguna de las partes podía avanzar más, se firmó un armisticio que sigue en vigor hasta el día de hoy, lo que significa que Estados Unidos sigue estando técnicamente en guerra con Corea del Norte. Sin embargo, Kim Il-sung calculó mal su ofensiva, y la mayoría de las ventajas del norte fueron arrasadas por las campañas de bombardeo de alfombra de Eun-soo. De hecho, Estados Unidos lanzó más explosivos sobre Corea del Norte que sobre todos los países combinados durante toda la Segunda Guerra Mundial. Aquellas modernas industrias japonesas y minas simplemente dejaron de existir. Como dijo el historiador Charles K. Armstrong, Corea del Norte había sido prácticamente destruida como sociedad industrial. Después de la guerra, Kim se propuso completar la transformación hacia una economía completamente planificada. Todas las tierras agrícolas y todas las propiedades privadas pasaron a manos del Estado. Se prohibieron los mercados y casi todas las libertades fueron eliminadas, excepto por supuesto para la clase gobernante. A partir de entonces, todos los precios, todos los productos, todos los fondos y todos los empleos
serían dictados por el gobierno, exactamente igual que en la Unión Soviética. Pero esta era una tarea imposible incluso para los soviéticos, y mucho más para los norcoreanos, que tenían menor desarrollo tecnológico. Para empeorar las cosas, durante la ocupación japonesa, ningún coreano nativo ocupaba cargos administrativos importantes, lo que dejó al país con una gran falta de experiencia y sin forma real de producir estadísticas económicas precisas. Entonces, cuando un gobierno socialista tuvo que decidir cada aspecto de toda la economía, era imposible que funcionara. ¿Cómo puedes saber cuánto acero producir si no sabes cuánta cantidad de hierro se está extrayendo, cuántas toneladas de carbón se transportan a las fábricas o cuántos trabajadores tienes disponibles? ¿Cómo puedes fijar el precio de los alimentos si no tienes idea de cuántas bocas hay que alimentar o cuán productivas son tus tierras? Y aún así, Corea del Norte, para sorpresa del mundo, entraría en su edad de oro económica. Desde el final de la guerra hasta la década de 1970, la economía norcoreana creció a un ritmo titánico del 15% anual, superando rápidamente a la pequeña economía agraria del sur. Pero, ¿cómo es posible que una nación pequeña, que acababa de ser bombardeada hasta volver a la edad de piedra, lograra convertirse en una de las economías de más rápido crecimiento del mundo? El resurgimiento de Corea del Norte se debió en gran parte a un conjunto único de circunstancias. En el centro de todo estaba el dominio casi religioso de Kim Il-sung sobre toda la nación. Rápidamente comenzó a reescribir la historia, prohibió la religión, persiguió a sus oponentes políticos y se convirtió en la máxima autoridad del país. Distorsionó las teorías marxistas-leninistas a su favor y las adaptó para que encajaran mejor con las creencias tradicionales coreanas. Este nuevo dominio político se basaba en la ideología del Juche, que se traduce aproximadamente como autosuficiencia. Kim argumentaba que la verdadera cima de la civilización solo se alcanzaba al liberarse de la dependencia de otras naciones. Y la forma de lograrlo era depositando toda la confianza en él y haciendo enormes sacrificios por el Estado. La ideología tomaba prestado mucho del confucianismo coreano, con sus conceptos de jerarquía como base del orden y la armonía social. Combinado con una intensa propaganda, la imagen del Estado y de Kim mismo fue moldeada para parecerse a la de un patriarca familiar. En una cultura profundamente arraigada en la tradición de la familia y el respeto a los mayores, era la herramienta perfecta de control social sobre los norcoreanos. Esto proporcionó la base ideal para controlar y guiar la restauración de la nación y su economía. Sin embargo, irónicamente, y en contra del concepto de autosuficiencia, el resurgimiento de Corea del Norte dependía completamente de la enorme ayuda proveniente de otras naciones socialistas. Recibió represas hidroeléctricas, ferrocarriles, sistemas de riego y equipos industriales por parte de los soviéticos, y alimentos, petróleo y fertilizantes por parte de los chinos. Entre 1950 y 1960, Corea del Norte recibió una gigantesca ayuda económica valorada en $1.650.000.000 de la época, en su mayoría proveniente de la Unión Soviética. Y no solo eso. China y la URSS perdonaron las deudas de guerra de Corea del Norte e incluso enviaron decenas de miles de trabajadores gratuitos para reconstruir infraestructuras, restaurar fábricas destruidas y revivir las tierras agrícolas. Junto con sus vastos recursos naturales, mano de obra barata y una gran demanda de materias primas por parte de otras naciones socialistas, Corea del Norte pudo generar dinero rápidamente vendiéndoles recursos en bruto. Apenas 2 años después del final de la guerra, la economía ya era más grande que nunca, y para principios de los años 60 estaba produciendo exponencialmente más que Corea del Sur, que en ese momento apenas comenzaba a construir su industria pesada. Pero, ¿cómo y por qué recibió Corea del Norte tanta ayuda económica? La ayuda soviética y china Kim Il-sung era capaz de presentarse en la oficina de Stalin,
con una enorme lista de necesidades económicas. Y Stalin solía aceptar. ¿Por qué? Al principio, la razón era bastante simple. Corea era un microcosmos de la Guerra Fría a mayor escala. La ayuda soviética y china, los soviéticos y los chinos, no querían una Corea capitalista, próspera y unida justo en su frontera. Y además buscaban enviar un mensaje claro a otras naciones potencialmente socialistas. El mundo comunista cuidaría de ellas. Pero incluso cuando Corea del Norte ya estaba recuperada y lo suficientemente fuerte como para valerse por sí misma, la ayuda continuó llegando. Esto se debió en gran medida al deterioro de las relaciones entre la Unión Soviética y China. Tras la muerte de Stalin, en 1953, su sucesor, Nikita Jrushchov, impulsó reformas de desestalinización que enfurecieron y amenazaron al líder chino Mao Zedong. A partir de ahí, ambas potencias compitieron por liderar el mundo socialista en desarrollo, y ninguna podía permitirse perder a Corea del Norte como aliado. Kim Il-sung supo jugar entre ambos bandos, aceptando ayuda cuando le convenía, y así siguieron llegando a acuerdos comerciales preferenciales, capital gratuito, recursos, equipo e incluso tecnología. Corea del Norte pudo prosperar económicamente gracias a este estímulo constante por la competencia socialista, mientras que el férreo control político de Kim le permitió implementar una rápida industrialización y militarización de todo el país. Pero el crecimiento sin precedentes de Corea del Norte ocultaba profundas fallas estructurales y decisiones económicas catastróficas que con el tiempo convertirían al país en uno de los peores lugares para vivir en el mundo. El comienzo del fin. Desde el principio, Kim Il-sung estuvo obsesionado con desarrollar la industria pesada, ya que creía que eso daría a la economía la autosuficiencia que tanto valoraba. La industria pesada se define generalmente como manufactura a gran escala intensiva en capital, que requiere maquinaria pesada e instalaciones de gran tamaño. Esto incluye la producción de acero, equipo militar, barcos, productos químicos, construcción, etc. Pero asignar el 80% de todos los recursos a la industria pesada tuvo un costo: el abandono de los bienes de consumo y, lo más crítico, de la agricultura. Incluso Stalin, quien también sobreestimó la industria pesada, se mostró preocupado por el crecimiento económico tan desequilibrado de Corea del Norte. Esto se debía a que dicha industria dependía de movilizar a la población rural, que tradicionalmente trabajaba en el campo, para trabajar en fábricas. Eso redujo aún más la capacidad del país para producir alimentos. Y como ya vimos, Corea del Norte, incluso en las mejores condiciones, apenas puede ser autosuficiente en la producción de alimentos debido a su escasa tierra cultivable y su clima hostil. Esto no debería haber sido un problema tan grave, ya que un plan económico racional habría utilizado su nueva fortaleza industrial para comerciar e importar productos alimenticios. Pero esto iba en contra de la ideología del régimen, basada en la autosuficiencia, y por lo tanto nunca se hizo. Así, Corea del Norte quedó totalmente dependiente de una ayuda internacional insostenible por parte de otras naciones socialistas para poder alimentarse. La siguiente decisión desastrosa también nació de esa ideología de autosuficiencia, bajo la forma del llamado Movimiento Cholima. La falta de datos económicos confiables llevó a que constantemente se produjeran escaseces significativas. Por supuesto, la respuesta de Kim a este problema fue la movilización masiva, basada en la idea de que el entusiasmo revolucionario podría compensar cualquier déficit económico. Según esta lógica, el espíritu de la revolución permitiría una productividad sobrehumana que superaría a la de cualquier otro país. En la práctica, esto significaba que si escaseaban el acero, los alimentos, el carbón u otros factores de producción, se movilizaba a la población para trabajar más y más duro. Combinado con un régimen que tenía control total sobre la sociedad y que podía encarcelar a toda tu familia por errores menores,
no estar de acuerdo con las exigencias laborales era extremadamente peligroso. Un ejemplo claro es la movilización de niños escolares para cosechar arroz, o la duplicación de los turnos en las minas de carbón durante los años 60, cuando Corea del Norte construía enormes plantas de energía para alcanzar las metas económicas oficiales. El régimen continuaría usando el movimiento Chollima como solución a las enormes ineficiencias de su economía planificada. A menudo esto implicaba evitar la implementación de tecnologías más productivas pero costosas, prefiriendo en su lugar usar fuerza bruta, mano de obra forzada, lo que además servía como una herramienta de control social aún más fuerte. Priorizando lo militar. La excesiva dependencia de la industria pesada y el uso de enormes movimientos laborales comenzaron a generar tensiones hacia el final de la década de 1960, a medida que se intensificaba la Guerra Fría. Tener una sociedad enfocada en la autosuficiencia implicaba que Corea del Norte destinara enormes recursos al sector militar. En respuesta a las tensiones crecientes, el país emprendió una masiva acumulación militar y la militarización de toda su cultura. Todos los hombres de 15 a 45 años y todas las mujeres de 18 a 35 años estaban obligados a servir en las Fuerzas Armadas. Esto, naturalmente, sobrecargaba el resto de la economía. Esto nos conduce al siguiente error importante. En lugar de reducir el gasto militar y abordar los desequilibrios fundamentales de la economía, incluso cuando las tensiones de la Guerra Fría se moderaron en los años 70, Corea del Norte comenzó a contraer enormes deudas para financiar el desarrollo continuo de la industria pesada y el fortalecimiento militar. Con el alivio de las tensiones en la década de 1970, países de Europa Occidental se mostraron dispuestos a prestar dinero al régimen norcoreano. Se pidieron prestados 80 millones de dólares a Francia para construir una planta de fertilizantes, 160 millones al Reino Unido para una fábrica de cemento y 400 millones a Japón para equipamiento industrial. En tan solo 5 años, Corea del Norte acumuló una deuda de 1.200 millones de dólares, sin capacidad real para devolverla, lo que llevó a que a partir de 1976 ningún país estuviera dispuesto a seguir prestándole fondos. Envidia económica. Cualquier líder económico racional trataría de utilizar sus vastos recursos para equilibrar su presupuesto y su economía. Pero Corea del Norte tenía un problema. A pesar de años de inestabilidad política, para la década de 1980, Corea del Sur vivía su milagro económico y un proceso de democratización. Esto representaba un gran desafío para el régimen norcoreano, ya que ver el floreciente crecimiento de la clase media y la mejora en la calidad de vida en el sur podía debilitar su control sobre la población. Por primera vez en la historia, el sur estaba mejor que el norte y avanzaba rápidamente, lo cual se simbolizó en los Juegos Olímpicos de 1988 celebrados en Seúl. En respuesta, el régimen norcoreano intensificó actividades terroristas y atentados de asesinato, y a pesar de una economía cada vez más estancada, impulsó proyectos mega ambiciosos. Entre ellos, destacan un proyecto de recuperación de tierra de 1.100 millas cuadradas frente a su litoral, un intento de construir la presa más grande del mundo, una planta hidrotermal supermasiva, el desarrollo de una industria completa alrededor del vinilón, un material extraño, duradero y muy resistente al calor, y el más emblemático de la época, el Hotel Ryugyong. Este hotel estaba destinado a ser el más alto del mundo, representando el 2% de la economía norcoreana, y al igual que los otros megaproyectos, fracasó estrepitosamente. Ha permanecido inacabado durante más de 3 décadas, y por un tiempo, el gobierno intentó disimular su silueta en el horizonte utilizando Photoshop. Todos estos proyectos resultaron ser demasiado costosos, innecesarios y en algunos casos defectuosos desde su inicio. Si bien fueron financiados, al menos en parte por la Unión Soviética, a medida que avanzaba la década de 1980,
esos fondos comenzaron a secarse, y todos los errores económicos de Corea del Norte estaban a punto de provocar el colapso total de su economía. La Gran Hambruna. A principios de los años 90, Corea del Norte seguía teniendo una economía profundamente desequilibrada. La gran mayoría del presupuesto nacional se destinaba al ejército. No se habían hecho esfuerzos significativos por pagar la deuda externa. Y al igual que tras la Guerra de Corea, el país continuaba dependiendo fuertemente de otros estados socialistas para alimentarse y sostenerse. Pero el mundo estaba cambiando rápidamente. La Unión Soviética, debilitada por la liberalización política y una economía en decadencia, colapsó finalmente a fines de 1991. China, por su parte, iniciaba reformas profundas y ahora veía a Corea del Norte más como una molestia que como un aliado. El comercio con la recién formada Federación Rusa se redujo 6 veces. Las importaciones de alimentos y la ayuda se detuvieron por completo, y los préstamos anteriores dejaron de ser perdonados. Tal vez lo más importante fue que Rusia dejó de suministrar petróleo a Corea del Norte en condiciones preferenciales. El suministro pasó de 3,5 millones de toneladas por año a solo 45.000. Esto provocó un efecto dominó catastrófico en toda la economía. La escasez total de combustible hizo que las minas de carbón dejaran de funcionar, las plantas de energía se apagaran y la producción de fertilizantes químicos se detuviera. Como consecuencia, se necesitaba mucha más agua para irrigar los campos, lo que obligó a detener también las plantas hidroeléctricas. El transporte quedó paralizado, la generación eléctrica se detuvo por completo y la industria dejó de funcionar. En solo 3 años, la economía se contrajo en un 50%. Ya no llegaban alimentos gratuitos desde otras naciones socialistas. Las tierras agrícolas eran improductivas y transportar las cosechas era casi imposible. Sin combustible, la población comenzó a talar bosques para sobrevivir al invierno, lo que debilitó el medio ambiente y lo dejó vulnerable a las lluvias torrenciales. Combinado con un fallido programa de cría de cabras y precipitaciones históricas, las inundaciones y deslizamientos de tierra destruyeron lo poco que quedaba de los campos de cultivo. Para empeorar aún más la situación, las inundaciones arrasaron con los almacenes subterráneos de grano. Corea del Norte vivía un verdadero apocalipsis. Su pueblo no tenía comida, no tenía libertad y vivía bajo un régimen totalitario brutal. Corea del Norte se había convertido en el peor lugar del mundo para vivir, y millones de personas murieron. Vida después del colapso. En una situación como esta, lo lógico habría sido que la nación tomara préstamos para sobrellevar los tiempos difíciles. Pero como Corea del Norte arruinó su reputación crediticia en los años 70, ningún país estaba dispuesto a correr el riesgo. Podría haber vendido sus vastos recursos al mundo, pero debido a que su industria ya estaba paralizada y por las sanciones extremas impuestas por su programa nuclear, no podía depender del comercio. Como resultado, Corea del Norte hizo algo que odiaba más que cualquier otra cosa. Lanzó un llamado internacional de ayuda, al cual recibió respuesta. A pesar de que recibió el 70% de todos los alimentos necesarios por medio de esfuerzos humanitarios hasta el año 2000, hizo demandas absurdas, se negó a hacer concesiones y, en última instancia, nunca reformó su economía para corregir los problemas estructurales. Por pura necesidad, permitió por primera vez la aparición de mercados y cierto comercio menor. Sin embargo, esto solo se debió a que el gobierno central ya no tenía recursos para distribuir a la población. ¿Pero por qué Corea del Norte no cambió? Hoy hemos sido testigos de la caída de la Unión Soviética y el bloque del Este, de la reforma del sistema económico chino y de numerosos dictadores derrocados durante la primavera árabe. Corea del Norte también aprendió de esos eventos. Entienden que abrir su economía o estructura política, incluso un poco, desencadenaría una ola interminable de reformas, como ocurrió en la Unión Soviética.
no tienen el valor de arriesgarse a reformas económicas al estilo chino, y en respuesta a la primavera árabe, han endurecido aún más el control social sobre su población. El liderazgo norcoreano sabe que las reformas mejorarían la vida de sus ciudadanos, pero también sabe que la reforma y la revolución en una dictadura casi siempre acaban mal para las élites en el poder. Mientras la nación moría de hambre, el siguiente líder, Kim Jong-il, importaba relojes de lujo, construía palacios, encargaba 100 limusinas Mercedes blancas y cenaba la mejor cocina italiana. Hacer los cambios necesarios para salvar a su pueblo probablemente habría significado su muerte y el fin de su consumo sin límites. Ahora podemos entender por qué nunca hubo cambios, cómo Corea del Norte aún existe. Pero con la caída de la Unión Soviética y la posterior calamidad económica, ¿cómo es posible que Corea del Norte aún exista? Hay dos factores que actualmente la mantienen a flote. Uno de ellos es una fuente de ingresos que aún no habíamos mencionado: las actividades ilícitas patrocinadas por el Estado. Desde los años 70, pero con un aumento dramático en los 90, Corea del Norte comenzó la fabricación y distribución de drogas, falsificación de moneda estadounidense, venta de armas a organizaciones terroristas internacionales y participación en tráfico humano y trabajo esclavo en sus campos de prisioneros. De hecho, debido a las condiciones únicas en las que un Estado-nación participa directamente en estas actividades ilegales, Corea del Norte produce drogas de altísima calidad y falsificaciones de dólares que se dicen mejores que los reales. Acoge criminales internacionales y los emplea, dándoles acceso a una red de distribución y protección estatal, mientras ellos le otorgan a Corea del Norte una apariencia de negación plausible cuando son descubiertos. Es difícil estimar cuánto dinero generan estas actividades, pero probablemente han aportado miles de millones de dólares que el régimen ha utilizado para mantener a su gigantesco aparato militar y conservar el poder. El segundo factor que evita el colapso total es China. Aunque ahora China ve a Corea del Norte como una molestia, lo último que quiere es una crisis humanitaria masiva en su frontera y un posible conflicto nuclear. Por ello, China suministra energía y alimentos para evitar que eso ocurra. Desde que llegó al poder en 2011, Kim Jong-un ha mantenido a Corea del Norte prácticamente sin cambios y, de hecho, intenta restringir los mercados que emergieron tras la crisis de los años 90. Corea del Norte y su liderazgo están atrapados por las ideologías que los crearon y no pueden reformarse sin arriesgar su propia existencia. Corea del Norte sigue siendo un recordatorio de que los países gobernados por una élite reducida, obsesionada con conservar el poder y controlar el acceso a la verdad, son los lugares donde el sufrimiento humano alcanza su forma más pura. El siglo XX dio origen a las economías socialistas dirigidas. Corea del Norte es el último vestigio de ese sistema político moribundo. Por ahora, el pueblo norcoreano sufre y seguirá sufriendo hasta que el régimen colapse inevitablemente.